Cuyo titular, Manuel Tagle, gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Manuel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Bien, por ahí? bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio la Bolsa sacó un comunicado sobre el cierre de la semana respaldando esta iniciativa por un consenso en la Argentina, ¿no? En términos generales. Sí, nosotros apoyamos esta iniciativa, nos parece una gran iniciativa del gobierno para tratar de consolidar este proceso de cambio que ha iniciado este gobierno y que obviamente tiene bastantes dificultades a veces en su instrumentación por algunos problemas políticos y sociales que obviamente están en el camino y que es necesario sortear dándole cierta previsibilidad hacia el futuro al país. Todos los países que se han desarrollado y que han crecido de manera sostenible a través del tiempo es porque han logrado convencer a los inversionistas y a los operadores económicos, en general a los mercados, que independientemente de cambios políticos o electorales que se puedan producir, no va a haber cambios en el rumbo económico sustanciales. Y eso creo que es uno de los factores que el país requiere, porque en este momento, por más que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para consolidar la estabilidad de la moneda y del proceso inflacionario, tratando con un sistema ortodoxo de disciplina fiscal y monetaria, hay una volatilidad en las variables económicas como el tipo de cambio y un poco la inflación no cede, porque hay indudablemente incertidumbres políticas hacia el futuro en el caso de que gane la oposición, que en este caso sería el kirchnerismo, que cambiaría sustancialmente la actual política económica. O sea que ustedes creen que, como algunos actores del gobierno, mucha de la turbulencia tiene más que ver con lo político que con lo económico. Sí, en este momento sí, obviamente que hay una inercia en todo proceso inflacionario que se está tratando de erradicar mediante esta política, como dije, de contracción monetaria y fiscal severa, que es el único camino que se aplica en cualquier país del mundo para controlar definitivamente la inflación. Tiene una inercia tarifaria, una inercia de costos que repercute, una cuestión psicológica en la sociedad que hace que la inflación no ceda abruptamente. Pero en el caso nuestro tenemos una volatilidad adicional que es la incertidumbre que genera el posible acercamiento en las encuestas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente significaría la antítesis de este plan económico y de este rumbo económico que hoy está empeñado el gobierno. Mencionábamos recién que hace instantes nada más Rogelio Frigerio anticipó que la va a convocar a la expresidenta que se sume a este acuerdo. ¿Ustedes como empresarios creen importante que se acerque Cristina y que sea parte de este entendimiento general? A nosotros nos parece que no importa quién gobierne, sino lo que importa es que se respeten estos principios que se están llevando a cabo ahora con este gobierno, que son ordenar las cuentas públicas, eliminar la inflación, controlarla, eliminar la emisión de moneda, tener una economía realmente saneada y buscar las reformas estructurales que hacen falta, que usted la mencionó recién, que es una reforma laboral, no sobre la base de las remuneraciones, sino sobre los costos que tiene hoy en día para las empresas y las cargas sociales que tiene el contrato laboral. Es decir, hay que bajar un poco todos esos costos. Después la reforma previsional, es insostenible tener los déficits que tiene la estructura previsional del país. Y bueno, también hay que bajar el peso del Estado también en general, para que en la actividad económica no tengamos los cuantiosos impuestos que hoy tiene la economía argentina, que la hacen inviable para competir con el sector externo y con el mundo en general. Recién mencionaba que bajar la presión tributaria y demás. Sin embargo, en este escenario que hay en la Argentina parece muy difícil por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, ¿no? El Estado hoy, si algo no puede, es ceder ingresos, ¿no? Seguro, porque está privilegiando la estabilidad. En este momento, por eso es que el presidente dijo: estoy volviendo a poner impuesto a las retenciones a la exportación, que es un pésimo impuesto, pero lo hago privilegiando el equilibrio fiscal que tenemos que lograr en el año 2019. La prioridad es la estabilización de la economía, de la moneda, y evitar que el proceso inflacionario nos devore y siga siendo muy elevado. Entonces se ha privilegiado eso,
por encima de agregar un impuesto que es realmente distorsivo y que no es conveniente. Yo espero que realmente una vez que se consolide el proceso de estabilización, va a comenzar la recuperación económica sobre la base de la estabilidad. Esa es la verdadera recuperación, no sobre estímulos artificiales del Estado, sino sobre la estabilidad. Y cuando exista la estabilidad, esa recuperación va a permitir que con la recuperación se empiecen a sacar impuestos que en este momento están conspirando contra la competitividad de la Argentina. Emanuel, buen día. Javier es mi nombre. Muchas veces siente el empresariado o se siente, digamos, atado a ciertas situaciones, esto de que sea medio necesario una reforma, el tema de las indemnizaciones en su momento, cuando hay que abonar, como que el empresario muchas veces está entre la espada y la pared entre tomar una decisión y la consecuencia que puede tener. Sí, a ver, no entendí bien la pregunta, pero siempre nosotros estamos navegando entre ciertas legislaciones que son a veces incorrectas y que tenemos que amoldarnos y que tenemos que tratar de sortear, pero obviamente hay muchas legislaciones o muchas normas que conspiran contra el espíritu emprendedor de los empresarios y del sector privado, y eso es lo que hay que tratar de corregir hacia el futuro, que nosotros tengamos una legislación que sea favorable a la confianza, a restablecer la confianza y el estímulo del sector privado en la actividad económica. Manuel Tagle, Fernanda lo saluda. Sí, ¿qué tal, Fernanda? Bueno, escuchamos también sobre el fin de semana al presidente Mauricio Macri en sus redes hablar de esta publicación que hizo de la disyuntiva, ¿no? Hacer lo fácil mal o lo difícil bien. Bueno, este consenso ustedes apoyan tiene que ver con eso, ¿no? Con a impulsar cambios hacia la estructura, ¿no? Y no a estos precios y estos cambios de comercio un poco para aliviar el bolsillo de la gente. Sí, creo que estos puntos lo que tienen es, estos 10 puntos tienen realmente conceptos muy claros sobre lo que el país necesita para consolidar su crecimiento y su desarrollo hacia el futuro. Si nosotros respetamos esos 10 puntos, que es cumplir con los compromisos, nos vamos a convertir en un país creíble, vamos a restablecer el crédito internacional, vamos a poder, cuando dice hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, bueno, obviamente va a haber que renegociar, pero eso no significa no cumplir con el Fondo Monetario Internacional, no significa defaultear la deuda externa argentina, significa renegociar. Todas las deudas son renegociables en la medida en que sean serias las renegociaciones correctas, y eso Argentina lo va a lograr perfectamente si actúa con seriedad y corrección ante los organismos internacionales. Entonces yo lo que creo es que tenemos que realmente restablecer esos mecanismos, esas pautas de funcionamiento de la economía que la van a hacer creíble y previsible a través del tiempo, y eso es lo que va a generar la confianza en los inversores y por lo tanto en el desarrollo de la economía, va a contribuir al desarrollo de la economía. Manuel, hablando de los dichos del presidente, el presidente siempre repite una frase que es por acá. ¿Ustedes creen que efectivamente es por acá? Y por allí cuando se dan vuelta y ven a sus pares empresarios con dificultades, con muchas complicaciones, ¿es difícil convencer a sus pares de que efectivamente es por acá? A veces es difícil, los empresarios tienen todavía algunas confusiones conceptuales, creen que realmente creemos que nosotros, algunos de nosotros, no yo en mi caso, pero sí algunos creen que el Estado tiene que resolver los problemas que se plantean en la evolución de la economía, como por ejemplo bajar la tasa de interés para que sea más fácil la actividad económica de las empresas y no sea tan gravoso hoy en día tener que sobrevivir en este momento. Obviamente todos querríamos eso, nadie puede ignorar ese problema que estamos viviendo, pero si nosotros bajamos la tasa de interés, estamos contribuyendo a la volatilidad del tipo de cambio. Obviamente los inversores van a irse a comprar el dólar o las divisas que significan resguardo de valor, y por lo tanto tenemos que tener un equilibrio entre la tasa de interés, la inflación y el valor del tipo de cambio para que eso realmente logre controlarse y de una vez por todas encontremos un camino de estabilidad. Y los empresarios tienen que comprender este mecanismo, y por supuesto no es fácil, es difícil, es muy
complicado sostenerse en esta situación en el país, pero este es típico de los procesos de ajuste. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio de las cuentas públicas, un equilibrio de la situación de las finanzas del sector público para que el país se estructure correctamente y comience a tener sustentabilidad hacia el futuro, consistencia económica. ¿Usted cree que en breve se podrá ver alguna mejora en la economía nacional? Si no tuviéramos este ingrediente político que está conspirando contra el proceso de estabilización, yo soy optimista en que ya se empezarían a ver síntomas positivos rápidamente, porque la estabilidad es como que está empezando a tener ciertas bases de consistencia sobre la base de este plan ortodoxo monetario y fiscal, y entonces indudablemente que si eso se empieza a concretar, el crecimiento de la economía va a empezar, porque el consumidor, cuando ve que se estabiliza el tipo de cambio y la inflación comienza a declinar y luego las tasas de interés comienzan a declinar, el consumidor empieza a aparecer y empieza a consumir, empieza a retomar la confianza. Mientras existe volatilidad, el consumidor se repliega. Claro. Y esto es lo que está pasando hasta ahora. Y nosotros ya vemos, por ejemplo, que hay muchos síntomas positivos, como por ejemplo, por primera vez desde hace muchísimos años, el gobierno ha logrado un superávit fiscal en el primer trimestre del año 2019, de 10.000 millones de pesos. La balanza comercial también está teniendo un superávit importante, por caída de las importaciones más que por incremento de las exportaciones, pero eso ya es positivo, porque son dólares que entran y no dólares que salen, porque se habla de que la balanza comercial va a tener un superávit este año de 8.000 millones de dólares, eso es un hecho muy alentador también. Bueno, estos hechos, las provincias están todas con superávit, la mayoría está con superávit, lo cual también es un hecho también tranquilizador que el gobierno no va a tener que salir a auxiliar provincias que tengan dificultades. Bueno, todas estas cosas son síntomas positivos, el gran plan de obras de infraestructuras que se han hecho en el país, también es un hecho también que genera cierto optimismo y además facilita el desenvolvimiento económico. Bueno, obviamente nosotros coincidimos con estas ideas que está llevando a cabo el gobierno. Si las lleva a cabo y con estos 10 puntos otro gobierno y las respeta, nosotros también estaremos apoyando, porque realmente creo que lo que importa es mantener un rumbo, una idea que sea consistente y que estimule el crecimiento y el desarrollo. No es fácil en este momento escuchar a algunos candidatos políticos que dicen frases vacías, como por ejemplo, hay que pensar menos en el ajuste y más en la recuperación, pero no dicen cómo. Y entonces realmente esto nos hace daño a todos los argentinos, porque lo que tenemos es que tenemos que contar con políticos que sean creíbles, que sean consistentes en los mensajes que dan a la sociedad. Bien. Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y un gusto escucharlos. Bueno, ha sido muy amable. Adiós.